La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 28 dice de esta manera: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Quédese ahí y luego retomamos lo que falta. Quiero aprovechar antes de que comencemos a predicar, dar la bienvenida a mi hermana Yesenia, que viene con muleta, pero ya podemos dar gloria a Dios, que vino, se levantó de su cama, así que recibámosla con un aplauso, hermano. Bienvenida. De seguro había venido a otro culto con las mujeres, pero yo no la había visto en el culto, así que por eso la saludamos. Amén. Muy bien. Antes de transfigurarse el Señor en el monte, Él había dado palabras a los discípulos y al pueblo anunciando su muerte. El Señor anunciaba su muerte constantemente, pero en esta oportunidad anuncia su muerte y está anunciando su resurrección. Cuando Él habla de muerte, de Él habla de su resurrección. Eso no se lo creía nadie. La gente no pensaba en que una persona podía resucitar. Aun cuando Jesús ya había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo de la viuda en Naín, pero no creían en la resurrección. Incluso había sectas que no creían ni en ángeles, ni menos en resurrección. Pero Jesús siempre decía que Él iba a resucitar. Por eso Él les lanzó un reto a los discípulos diciéndoles lo que dice Lucas 8:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso lo dijo antes de llevarse a su equipo al monte. Por supuesto que todo lo que se dice y decía Jesús lo comprobaba con hechos. Lo comprobó tanto así que llegó a la cruz a cumplir lo que había dicho, que iba a ser entregado y que iba a ser vituperado, iba a morir, y se cumple que resucitó también. Entonces Jesús nunca dijo ninguna mentira. Pero lo que quiero que tomemos ahora en cuenta es la parte de la transfiguración del Señor en el monte. En primer lugar, yo quiero decirles, nada va a ocurrir sin que se haya buscado la oración. Porque Jesús era terrenal, 100% hombre, pero 100% Dios. Por supuesto, lo asistía el Padre. Y cuando Él subió al monte, quien tenía preparado todo era el Padre. Porque incluso iba a dar permiso que viniera Moisés y Elías. Ustedes recuerdan que Moisés fue llevado al monte, él mismo subió al monte y le dijo el Señor, muérete. Y se murió en el monte. Dice la Biblia que el Señor le dijo, yo te voy a enterrar. Pero no nos consta que lo haya enterrado, nadie lo encontró ni saben dónde está. Entonces, pero aquí se comprueba que vino con Elías, que también fue traspuesto sin ver muerte, y están ahí hablando con Jesús. Ese permiso lo preparó el Señor. Por eso la transfiguración del Señor estaba ahí sin ser anunciada. No le dijo a los discípulos, subamos al monte porque me voy a transfigurar. No, absolutamente nada. Entonces, la oración que él llevaba, y se cree que era una vigilia la que había en el monte, pero cuando la oración se convierte en una necesidad, como él lo dijo, es porque la verdad es necesidad. Por ejemplo, usted tiene una persona con la que quiere hablar, y esa persona con la que quiere hablar es porque usted necesita hablar con ella y de algo.
Y ese algo, usted tiene que saber, clarificar qué es lo que quiere hablar. Entonces la pregunta cuando yo voy a oración, ¿qué quiero hablar con el Señor? ¿Qué es lo que yo realmente busco? Y considero si verdaderamente es necesario. Digo esto ¿por qué? Porque la iglesia, amado hermano, yo no creo que todas las iglesias tengan un devocional diario. Casi no estoy creyendo que todos tengan una hora para orar sola, exclusivamente para el Señor. Por supuesto, sí hay quienes lo hacen. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? Fíjese que puede ser que usted no necesite dinero. Le veo cara que quizás no. Quizás no necesite sanidad porque está sano. Quizás no necesite lo que otros necesitan. Pero no me refiero a todas esas necesidades. Quiero referirme a la necesidad de hablar con ese alguien. Y en este caso, Dios. Ahora, cuando usted ora, usted se vuelve una persona en soliloquio. Vale decir, está hablando sola. Porque usted es una carne, usted es una persona, pero Dios es espíritu. ¿Y cómo comprueba que Dios le oye? ¿Y cómo comprueba que Dios le responde? Ahí está la situación del creyente. Mire, cuando se convierte realmente en una necesidad, usted se va a dar cuenta que hay fórmulas para llegar. Por ejemplo, los discípulos todos, los 12 discípulos, en un plural perfecto le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que el Señor se rascó la cabeza y dijo, así que no saben orar, vénganse para acá. Y les dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, y les enseñó la oración. Y después les dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo que tanto, yo, dice el Señor, soy el intermediario para que ustedes lleguen al Padre. A mí se me dio la comisión y la tengo que cumplir. Por eso es que Jesús dependía del Padre siempre y todos los días estaba en el monte de oración. Todos los días oraba al Padre, que hablaba con el Padre por tanto tiempo. Pero si no nos interesa tanto, mejor investiguemos cuando nosotros busquemos en oración a Dios. El problema nuestro, amados hermanos, es que vamos a pedir, y en agonía, Señor, ayúdame en esto, hace esto. Pero una conversación real es diferente. Quizás usted no le pueda decir, hola Dios, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Por qué no? No puede ser. Pero el Señor tampoco le va a decir, oye hijo, ¿cómo estás? Si Él ya sabe usted cómo está usted. La cosa es que llegar y orar y buscar al Señor es rendirse a Él. Orar es rendirse a Él, rendirle honor, porque Él es el único que merece la gloria. Reconocerlo por su majestad. Hablar con Él como que habla usted con Dios. Así, de fácil. Pero hablar. Y si usted se retira de su aposento y no recibió nada, solo crea que Dios lo escuchó. Y eso ya es recibir algo. Sí, no se retire diciendo, vaya, hoy no me habló Dios, hoy no me dijo Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es bien peligroso. La gente ni ora y anda diciendo, me dijo el Señor. Un momentito, ya vamos a hablar de eso. Pero no todos los discípulos buscaban la oración, fíjense. ¿Por qué se iba Pedro, Juan y Jacobo con él? ¿Por qué el Señor los tomaba y los llevaba? Yo pienso, siempre he dicho que es el equipo timón del Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué estaban allí? Porque estos hombres, hermanos, tenían una entrega, tenían una convicción y sabían que aunque cabeceaban y se dormían, pero estaban a la par del Señor. Y el Señor decía, pobrecito, no tienen la capacidad que yo tengo de orar. Y es lógico, no la teníamos ni la tenemos todos. Un día de estos escuchaba la predicación de mi pastor Lisandro en el vehículo, porque ahí es donde me predican a mí. Y decía, hermano, pero ¿qué hace dando tantas vueltas en la cama? ¿Por qué no se da una sola vuelta, cae, pero caiga de rodillas? Y comencé a orar. ¿Por qué me miran así ustedes? Si es que a veces peleamos por dormirnos, pero en vez de querer dormir, mejor le demos vuelta y oremos. Si allí está la panacea del problema, pues duerma hincado.
al ratito va a sonar y su esposa o su esposo lo va a recoger, pero se durmió. Pero inténtelo, eso dice el pastor y yo lo repito, es verdad. A veces nos entra pánico, angustia porque no podemos dormir, cuando lo mejor es darse vuelta y orar o agarrar la Biblia, y si no lo cansa la Biblia, porque lo que quiere es cansarse. No, mire, en la oración, hermano, si aparece a cantar los pajaritos, diga gloria a Dios porque ya amaneció. Pero estos tres iban y ahí estaban con el Señor. Se le dormían, claro, se le dormían, hermanos, pero hay momentos en que no se duermen. Y sabe, estos tres para mí representan la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar detrás del Señor siempre. La iglesia tiene que estar como estos tres, despiertos siempre, a la expectativa de la oración. Entonces, cuando la iglesia despierte a la oración, se va a dar cuenta que en la oración se mueve Dios. Hermano, no es que no se va a mover así, tiene que estar en la oración, se va a mover algo. Jesús como hombre está en el monte y de repente se le comienza a cambiar el rostro. Oiga, ¿cómo puede ser posible que comienza a cambiar el rostro en oración? Pero ahí ocurrió. Yo me imagino que los discípulos estaban orando, Padre, y orando, y se le quedan viendo de repente, y ya no es el mismo Jesús. Aquí habla de transfiguración, pero lo que hubo es una transformación. Y esa transformación, hermanos, no la confundamos, es algo sobrenatural. Para nosotros va a existir la transformación, no la transfiguración, la transformación. Por eso dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino antes dice, renovad vuestro pensamiento, transformándonos por medio del entendimiento, para que podamos entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Pero a través del entendimiento, una transformación para poder llegar a tener la transformación real del cuerpo glorificado para viajar con el Señor. No. Hay un predicador, y G. Ávila lo decía, esta carnita no entra al cielo. Esta carnita no sube, pero ni una grada, decía el hombre. Y es cierto, esta carnita no sube, pero ni 2 gradas, si es que se va a subir en gradas al cielo. ¿Por qué, hermano? Porque no buscamos el cambio. Jesús está en oración y dice el 29, entre tanto que oraba, imagínese usted, orando, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Está bien, ¿no? Lo físico, sobrenatural. Pero el vestido, hermano, si estaba con una túnica roja y de repente bien blanca y resplandeciente, y yo suspendo la oración de inmediato, que creo que es lo que hicieron los discípulos, suspender la oración, porque, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo está esta cosa? Y viendo al Señor en ropas blancas y el rostro diferente, brillando. Mire, lo que ocurrió aquí es una muestra de lo que el Señor va a hacer. Quiero leerle Apocalipsis cuando se encuentra con Juan el Señor y le está enseñando algo especial. Allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 12 dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es el Jesús que vieron los 3 discípulos. Ese es el Jesús que le dice a Juan, no te asustes, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. Ese es el Jesús que ellos están viendo, pero no se imaginan cómo va a ser futuramente. Es lo mismo, hermanos, que te puede decir la iglesia. Cuando yo leo la transfiguración, me remonto al día de la venida del Señor, me remonto al momento justo en cómo va a ser de precioso. Amado hermano, cuando dice la palabra que con el resplandor de su gloria matará al inicuo,
pero ¿cómo quiénes tendrán la capacidad de ver eso? Se supone, y creo, casi estoy convencido, que nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ahí representaba la venida del Señor. En ese momento que los discípulos lo están viendo así, está representando cómo va a venir ese resplandor de su rostro. Dice como el sol fuerte, el más fuerte sol. Vale decir que casi no se puede ver. Trate de mirar el sol usted en la mañanita, creo que lo ve y se alcanza a ver la rueda, pero mírelo al mediodía, ¿no? Queda uno muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene analizar esto? En el rapto, hermanos, vamos a ver también los cuerpos transformados. Y esos cuerpos transformados van a llevar las vestiduras blancas. Fíjese que a muchos quizás no lo crean, ¿verdad? Pues porque hay muchos escépticos en este punto, pero yo cuando voy a la vela siempre predico este punto, porque todos los que se mueren lo que hacen es adelantársenos. Y Juan los vio en el cielo con vestiduras blancas. ¿Se imagina usted cuando Cristo venga a llevar su pueblo y un desfile tremendo, no para subir al arca, sino dice que un abrir y cerrar de ojos, con vestidos blancos? O sea que la ropa que usted tiene se va a hacer blanca, como la de Jesús era roja y se hizo blanca. Eso es lo sobrenatural y lo precioso. Algunos dicen, no, pero podemos ir desnudos. No, 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 hermano, desnudo no va a entrar porque el Señor lo vistió sobre esta tierra y lo va a llevar vestido. Por eso cuando Juan está en el cielo, dice que el anciano le preguntó, ¿y vos sabés quiénes son estos que están vestidos de blanco? Estoy leyendo Apocalipsis 7:13. Y le dijo, no, yo no sé quiénes son. Y le dijo, pero tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquellos 3 discípulos, hermanos, están representando la iglesia en sabiduría. ¿Por qué? Porque esos 3 que están viendo a aquel Cristo glorificado, que lo están viendo con un rostro resplandeciente, lo están viendo con una vestidura blanca, eso es lo que están viendo el futuro de la iglesia. Lo que están viendo es un futuro que todavía no ha ocurrido, donde todos estaremos con vestiduras blancas, de lo acabo de leer, y está comprobado que así será, hermano. Pero todo ocurrió en oración. Yo solo me pregunto, ¿iré a entrar al cielo sin orar? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de orar, se descuida de muchas cosas. Y no me miren mal, solo compruébenlo. Cuando uno deja de orar, se descuida de muchas cosas. Y esos descuidos de muchas cosas, amados hermanos, pueden costar que no tenga su vestidura blanca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la transfiguración? En la oración que hay allí, lo que se puede ver es la gloria de Dios. Hermano, yo te puedo recomendar y pedirte, decirte, mira, para nosotros poder ver esto, cuando Jesús resplandeció por completo, lo que estaba mostrando era su gloria. Lo que estaba mostrando es que Moisés y Elías estaban rodeados, dice aquí la palabra, de gloria. Y amado hermano, cuando Moisés y Elías vienen y se rodean con Jesús de gloria, los discípulos lo están viendo. Dice, wow, qué resplandeciente. Se quedaron pero anonadados. Ahí ya no hay oración. Están idos, están completamente diferentes. Y por eso es que Pedro se levanta cuando se va Moisés y se va Elías. Jesús vuelve a su normalidad. Y cuando vuelve a su normalidad, dice Pedro, wow, dice, Señor, quizás aquí hagamos 3 casitas. Hagamos 3 casitas, una para Moisés, una para Elías y una para ti, Señor. ¿Sabe qué es lo que vino al corazón de Pedro? Dijo, este lugar donde vimos la gloria, queremos volver. Porque bueno es para nosotros, dijo, que tengan ustedes 3 casitas y estemos aquí. Eso es lo que dijo el corazón de Pedro. Y eso es lo que va a decir la iglesia, amado hermano, cuando aquí se manifiesta el Señor en un pueblo en oración, cuando el pueblo esté rendido verdaderamente a los pies de Cristo, vamos a ver la gloria de Dios, el resplandor del Señor a través del Espíritu Santo. Pero si no despertamos a eso, estamos dormidos. Note usted lo que dice la palabra con ellos, dice que estaban
estaban cansados, aquí la palabra puede aplicarla, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Hermanos, esto me dice que ya era noche cuando ocurrió, pero ellos estaban cansados de sueño, pero cuando vieron eso, pues el sueño se les fue, y de seguro se les fue. Por eso es que cuando la iglesia entra en oración, hermanos, no está dormida, está despierta, totalmente viva. Y eso es lo que nosotros pretendemos con la iglesia, hermanos. Si estos tres hombres son representantes de la oración, son representantes de estar con Cristo, la iglesia tiene que hacer lo mismo, estar con el Señor y no cesar, no permitir espacios. Yo sé que todos trabajamos, pero siempre tiene que haber un espacio de oración. Mire, la iglesia va a ser progresiva y la iglesia va a ser prosperada en todos los aspectos. Y cuando digo progresivo, cuando nosotros hablamos de un ejército por las casas, nos estamos refiriendo a los grupos familiares. Y los grupos familiares tienen el objetivo de orar, enseñar la palabra y orar. Hermano, cuando usted no viene el jueves a la iglesia, pero va a un grupo familiar, lo que está haciendo es acudir a una iglesia, que es la iglesia familiar. Y ahí se puede gozar. Ahí, mire, hay manifestaciones de poder, hermano, hay manifestaciones gloriosas. Yo soy testimonio de eso. Yo cuando fui por primera vez de líder a un grupo familiar, ya se los he contado, pero lo vuelvo a repetir porque todavía está escrito. Mira, yo di el estudio por primera vez y la persona que yo di ese estudio lo guardó y lo tiene todavía. Se llama José Ardón, que está en Kirguistán, es el misionero, que fue rescatado en la época en que nosotros fuimos a rescatar pandillas. Y logramos introducir muchos muchachos tatuados y pandilleros, algunos son pastores. Entonces, este guarda el estudio. ¿Por qué? Porque ese día se manifestó el Señor en su vida, de una manera especial, porque a partir de ese día, Él cambió y comenzó las misiones. Ahora, ustedes saben, anda por allá, por los confines del mundo, como misionero del Señor. Yo también, en el grupo familiar, vi la gloria de Dios en sanidad. Estaría muerto yo hace bastante rato, pero el Señor me sanó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, hermanos? Cuando se quiere ver la gloria de Dios, es la oración. Por eso es que los discípulos lo vieron y Pedro dijo, no, aquí está bonito. ¿Sabe qué es lo que quisieron decir? Queremos estar aquí, mantenernos aquí, venir aquí, porque aquí vimos la gloria de Dios y la queremos seguir viendo. Cuando Moisés se fue, y Elías también, pasó la gloria de Dios, ¿no? Volvieron a su normalidad. Y eso es lo que le pasa a la iglesia cuando vuelve a su normalidad. Porque de repente vio la gloria de Dios y se le olvida. De repente aquí hubo un mover del Espíritu Santo y se les olvida. Y eso no puede ser así, hermano. Porque si nuestra iglesia, que es la iglesia del Señor, aquí hay un mover del Espíritu Santo, ¿para qué me voy a ir a otro lado? Y así es, todo vuelve a su normalidad. Igual como esta prédica vuelve a su normalidad mañana, cuando yo hablé ahora de la venida de Cristo, pero el día que venga se cumple, porque yo he leído la palabra. Entonces aquí están los discípulos, ¿sabe qué? Dios aprovecha los corazones dispuestos. Sí, y los va a aprovechar, y téngalo por seguro. El versículo 33 lo voy a leer para tener un contexto. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pero dice la Biblia, no sabía lo que decía. O sea, dicho de otra manera, verdaderamente no sabía lo que decía, porque Moisés y Elías tenían su casa ahí en el cielo, o tienen su casa en el cielo. Y Jesús había dicho, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y dice la Biblia que fue contado entre los ricos, pero entre los pobres fue su sepultura. Jesús no tenía nada y le están ofreciendo una enramada a esto, ¿verdad? Solo por el acontecimiento, hermano. Cuando aquí ocurran cosas, milagros grandes, tú vas a querer hacer una enramada aquí, te vamos a dar permiso, te damos la llave, que te quedes aquí orando. Porque hacen las famosas romerías, hermano. Ahí va la gente.
Pero nosotros, hermano, si encontramos en el aposento alto la gloria de Dios, ahí quedémonos. ¿Se acuerda usted que cuando Moisés iba a inaugurar el tabernáculo, nadie pudo entrar porque la Shekinah de Dios la llenó con una nube y nadie, ni los sacerdotes entraban? Porque así va a ser la iglesia gloriosa del Señor. Y Dios te va a hacer un regalo si tú entras ahí. Mira, dije al principio de lo que estoy hablando, que la ida al monte de Jesús con sus 3 discípulos la había preparado el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios le dio permiso a Moisés y a Elías de venir a juntarse con Jesús y platicar cómo iba a morir Jesús, cuál iba a ser el fin de su vida terrenal. Eso es lo que platicaron. Pero Dios permite que aquellos 3 que estoy diciendo que representan la iglesia estén ahí y se den cuenta viendo la gloria de Jesús. Pero mira, aquí viene el regalo. Dice que cuando Pedro dijo eso, porque ¿sabe por qué? Porque su corazón dijo, no, aquí es bueno, aquí está bonito. A mí me encantó ver a Jesús transformado, a Jesús transfigurado. Me gustó ver su ropa blanca, me gustó entender esto, me gustó ver a Moisés, me gustó ver a Elías. Esa visión es la que tú vas a tener cuando entres en la oración, amado hermano. Mira, hay iglesias, hay personas que de repente están orando calladitas y de repente comienzan a hablar lengua. Entraron a la gloria de Dios, ¿sabe? Comenzaron a hablar lengua y una lengua extraña y uno no entiende aquello, pero ¿sabe qué? Y puede ser que esté a la par tuya, pero él está entrando en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entró al aposento de verdad y su oración fue realmente oída porque él llegó con el corazón. Así llegó Pedro. Aunque ya no está orando Pedro, pero dice, qué bueno es esto, qué bueno es estar aquí. Y eso es lo que la iglesia debe decir, qué bueno es estar congregado, qué bueno es estar ahí. ¿Sabe, hermano? Cuando David lo dijo de esa manera, que él quería mejor estar en el templo de Dios como el gorrioncillo que hace su nido en la entrada, en los atrios, allá arriba. Eso es lo que él pedía. Y agregó y dice que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 afuera. Es lo mismo que Pedro está diciendo ahorita. Y entonces eso llegó al corazón de Dios. Mira, llegó al corazón de Dios y mira lo que lee el versículo 34. Mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió. Claro, tuvieron temor de la nube, pero los cubrió. ¿Sabe qué es eso, hermano? Cuando tú estás en la iglesia con un grupo de oración, cuando tú invitas a tu liderazgo a orar, cuando tú lo que estás tratando es meterlos, que el Señor llegue en la nube para cubrirlos. Yo cuando estoy orando con ellos le digo, Señor, la bendición para ellos es que tú los bautices, la bendición para ellos es que tú les concedas los favores, la bendición para ellos es que sepan que no están solos, la bendición para ellos es que tú los prosperes, la bendición para ellos es que sepan que están contigo, Señor. Esa es la iglesia que tiene que estar con el Señor, amado hermano. Cuando entra eso, el Señor te va a meter a la nube y no solo eso, te va a comprometer. Porque ellos quedaron comprometidos. Porque el Señor los metió a la nube. ¿A qué los metió? A su gloria. Si el Señor no se había presentado ni se presentó físicamente como Jesús y Moisés y Elías, pero ahora los mete. ¿A quién metió? A Jesús y a sus 3 discípulos. El Padre. Así se entiende aquí. El Padre los metió en una nube. Y mira, vino una voz desde la nube. Este regalo, hermano, es exclusivo, es único. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te metes y el Señor te cubre con la nube, te hace testigo ocular. Porque testigo ocular es que lo estás viendo. Y estás viendo algo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere, que veamos las cosas sobrenaturales. En ese momento ellos se están convirtiendo en testigos oculares porque no pueden dejar de decir lo que vieron. Amado hermano, si tú no puedes dejar de decir lo que viste, por eso es que el Señor le dijo a la gente, si mis discípulos se callan, estas piedras hablarán, porque estaban viendo los acontecimientos. Entonces Dios sabe que te ha metido en una nube, en la gloria de Él, para que hables de eso, hermano. ¿Quién no va a querer hablar de un lago bonito que visitó? ¿Quién no va a querer hablar del país nuevo que fue a conocer? ¿Quién no va a querer hablar de otras cosas? Todos queremos, pero si tú te metes en la gloria de Dios, Dios te permite que entre, vas a poder hablar de eso,
porque fuiste testigo ocular. Y no solo eso, porque por si acaso te hace testigo audible. Y ojo con lo que digo de testigo audible, porque cuando entran en la presencia de Dios, dice una voz: este que vieron transfigurado, este que lo vieron mudar su rostro, esto que se les presentó como un sol radiante, este que vieron que el traje se le convirtió blanco, su pelo blanco, es mi hijo. Y este es mi hijo amado. A él, oigan. Wow, dijo, mira, Jacobo, no estábamos equivocados. Oye, Juan, no nos habíamos equivocado. Este es. Eso mismo tiene que decir la iglesia al Jesús que tú sigues. Por eso te dije que el Señor le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero allí se convirtieron en testigos oculares y ahora en testigos audibles. ¿Por qué? Porque oyeron y vieron, amado hermano, y todo el que oye y ve es testigo de Dios. Mira, déjame decirte algo importante que recogí por aquí, y es en la última carta de Pedro, la primera, creo que lo voy a leer, cuando Pedro habla y aplica esta razón, pero escrita. Y dice Pedro, versículo 16 de su segunda carta del capítulo 1: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga, hermano, si nosotros, dice el Señor, que la palabra nos lleva y dice: no esperen los tiempos ni estén preguntando cuándo son, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual serán testigos. Entonces Pedro ahora, Juan ahora, Jacobo ahora, son testigos oculares y son testigos audibles. ¿Por qué? Vieron y oyeron la voz de Dios y supieron que aquel con el quien estaban es al que debemos de seguir todo el tiempo, todos nuestros días. Hermano, ahí está el regalo. ¿Y qué es lo que pasó? Estos que están ahí, hermanos, vieron grandes cosas y ahora Pedro dice: nosotros lo vimos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos, ¿dónde? Con él en el Monte Santo. Hermano, aquí está la clave. Aquí está la clave. Cuando estés con el Señor en el monte. Por eso yo omití decirte el título del sermón, porque quiero usarlo ahora. ¿Cómo te imaginas tú que es Jesús? ¿Cómo te imaginas tú que es Jesús? Porque fíjate que a mí me vendieron el mandado. Desde chico me lo mostraron en un cartel, en un cuadro, que hasta me mandaban a bendecirlo a la iglesia. Yo llevaba el cuadro todos los años y le echaban agua y estaba bendito el cuadro. Y esa memoria quedó ahí, de esa imagen. Y hay mucha gente que tiene imagen de cómo es Jesús, pero ¿quién te dijo que así es? ¿Qué artista lo pintó? Si los únicos que pueden dar testimonio son estos que no conocieron cámaras fotográficas, ni internet, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada. Ellos lo vieron, pero nunca. Moisés igual, lo esculpió, pero no es eso. Por eso cuando tú lees Isaías 40, dice el Señor: ¿a qué me harán semejantes? ¿A quién me compararán? Entonces la pregunta es: ¿cómo te imaginas que es Jesús? Cuando los discípulos están con ellos en el monte y ven aquel cambio, se dan cuenta que aquel hombre no es como va a ser cuando venga en gloria. No es como está sobre la tierra, porque es hermoso. ¿Cuántos creen que Jesús es hermoso? Bueno, ¿y qué fórmula hay para que estén callados, hermanos?
Es hermoso. Mira, ¿cómo te imaginas que Jesús? Si yo lo veía ahí, pechito, crucificado, ensangrentado en una cruz, así lo tenían en el pueblo y así me lo guardé. Pero ya pasó. El sábado estaremos hablando del nacimiento del Señor y muchos estarán reventando cohetes y haciendo tamales y fiestas, pero no saben cuándo nace. El verdadero nacimiento está en tu corazón, como nació en Pedro, Juan y Jacobo el día en el monte. Ese es el día del nacimiento del Señor en tu vida y nunca más vas a cambiarlo. Mira, en la profecía, cuando yo la leo allá en el capítulo 53 de Isaías, 52 para ser exacto, quiero leerte el 13. Y dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, lo dice el Padre. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer, ¿sí? Eso se cumple en la cruz que lo desfiguraron. Y dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a las muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Los discípulos no se los contaron, estaban allí, lo vieron y lo oyeron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por eso te pregunto, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo crees que es Jesús? Yo no lo sé, porque yo me borré la imagen del crucifijo y me quité la imagen pintada. Yo quiero tener a un Cristo de poder en mi corazón y conocerlo por sus hechos, su amor, su bondad, su misericordia. Nada más, no necesito más. Ese es el carácter y la personalidad de Cristo que necesito conocer. Y si lo quiero conocer más, voy a subir con Él al monte. Amén. Oremos al Señor, amado Dios y Padre bueno. Tú te transfiguraste una vez, única, exclusiva. La Biblia no dice de más. Fue única y exclusiva. Y lo hiciste para mostrar tu gloria. La gloria misma de la que hablaste, que tenías cuando estabas con el Padre en el cielo. Señor, también sirvió para entender que así será tu venida, un rostro resplandeciente. Señor, muy fulgurante, porque el resplandor de tu gloria y tus santos ángeles vendrá para llevar tu iglesia, la cual también será transformada en un abrir y cerrar de ojos, vestida de blanco, para estar contigo en las bodas. Señor, esto lo dice la palabra. Aquellos que vieron en el monte la transfiguración, aquellos, Señor, que estuvieron oyendo la voz del Padre, el privilegio grande de oírlo, fueron testigos oculares y audibles. Y son los profetas reales que pueden decir, dijo Dios. Señor, para que no nos engañen, para que la palabra, Señor, no tenga mentira. Todo aquel que quiere hablar de ti, Señor, que viva los hechos, que suba al monte, que mire, que oiga cuando tú hablas, Padre. Por eso a tu pueblo, cuando busque de ti, es porque tiene necesidad de hablar con alguien y ese alguien eres tú, Señor. Y queremos hacerlo todos y depender de ti como dependía nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque este consejo de esta tarde es práctico, útil, fácil. Solo hay que subir al monte, donde están los privilegiados, para oír y ver a Dios. Señor, muchas gracias. Te pido bendigas al pueblo. Y en la antesala de la Navidad, Señor, entiendan que el nuevo nacimiento de Cristo en su corazón comenzó cuando le creyeron y lo recibieron. Por eso tú que estás ahora en la televisión, yo te digo, ¿cómo crees que es Jesucristo? Yo no lo sé ni te lo puedo describir, pero tú lo puedes investigar
y yendo al monte a buscarlo, y Él te mostrará su gloria. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por el pueblo reunido que recibió esta palabra. Yo también la he recibido, Señor. Y muéstranos tu gloria en el momento que tú quieras. Solo ayúdanos a encontrarnos contigo. Muchas gracias. Te ruego bendiga a este pueblo. Lo lleves, Señor, por caminos de bien y lo guardes de los peligros. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos a ti. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.